Buenas tardes, mi nombre es Levi Janet Valladares. Mi nombre es Cintia Coriza Mejía. Somos alumnas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y nuestro tema a explicar es sobre la reproducción sexual. La reproducción sexual es aquella en la que participan dos progenitores de distinto sexo, masculino y femenino, las cuales aportan parte de su información genética a sus descendientes. Por lo tanto, estos son parecidos a sus progenitores, pero no iguales y parecidos. En reproducción sexual, las células sexuales de dos padres se combinan en el proceso de fecundación, lo que lleva a la formación de un nuevo individuo genéticamente distinto. Algunos organismos, como las estrellas de mar y el cactus, en el ejemplo anterior se puede reproducir tanto sexual como asexualmente. Todas las especies que se reproducen sexualmente tienen ciertas características clave del ciclo de vida en común, como la meiosis, la producción de células haploides a partir de diploides, y la fertilización o fecundación, la función de gametos haploides para formar una célula diploide, llamada cigoto. Sin embargo, más allá de estos elementos básicos, los ciclos de vida sexual varían mucho. El proceso de reproducción sexual sigue varios pasos, que es la producción de gametos, la fecundación y el desarrollo embrionario. La producción de gametos son células haploides, es decir, con un solo juego de cromosomas se producen en los órganos sexuales llamados gónadas, mediante un proceso llamado meiosis. La fecundación es la unión de los gametos, uno masculino y uno femenino, para dar lugar a una célula llamada cigoto, la cual es diploide, pues recibe un juego de cromosomas de cada gameto. En el desarrollo embrionario, el cigoto comienza a dividirse para dar lugar a un número de células que se diferencian en los distintos tipos de tejidos y finalmente se origina el individuo completo. Después de haberles explicado sobre la definición de reproducción sexual, voy a hablarles un poco de tipos de ciclos de vida sexual. Los ciclos de vida sexual implican una alternancia entre meiosis y fertilización. En la meiosis, una célula diploide da lugar a células haploides, mientras que en la fertilización, dos células haploides, o sea, los gametos, se fusionan para formar un cigoto diploide. Lo que ocurre entre estos dos eventos, sin embargo, puede variar considerablemente entre diferentes organismos. Por decir, entre tú, un hongo o un roble. Ahora, hay tres categorías principales de los ciclos de vida sexual: diploide dominante, haploide dominante, alternancia de generaciones. En el haploide dominante, la etapa diploide multicelular es la etapa de vida más obvia y las únicas células haploides son los gametos. Los humanos y la mayoría de los animales tienen este tipo de ciclo de vida. En el haploide dominante, la vida es más obvia y es a menudo multicelular, pero a veces unicelular. En este tipo de ciclo de vida, el cigoto unicelular es la única célula diploide. Los hongos y algunas algas tienen este tipo de ciclo de vida. En la alternancia de generaciones, ambas etapas, la haploide y la diploide, son multicelulares, aunque en distintas especies varía el grado en que una u otra es dominante. Las plantas y algunas algas tienen este tipo de ciclo de vida.
Ciclo de vida haploide dominante. La mayoría de los hongos y algunos protistas eucariontes unicelulares tienen un ciclo de vida haploide dominante, en el que el cuerpo del organismo, es decir, la forma madura y ecológicamente importante, es haploide. Un ejemplo de un hongo con un ciclo de vida haploide dominante es el mojo negro del pan, cuyo ciclo de vida sexual se muestra en el diagrama siguiente. En la reproducción sexual de este mojo, las hifas, estructuras haploides encadenadas multicelulares de dos individuos compatibles, primero crecen una hacia otra. Donde las hifas se juntan, forman una estructura llamada cigosporangio. Un cigosporangio contiene múltiples núcleos haploides de los padres dentro de una sola célula. Los núcleos haploides se fusionan para formar los núcleos diploides, que son equivalentes a los cigotos. Las células contienen los núcleos, es llamada cigospora. La cigospora puede permanecer latente durante largos periodos, pero los núcleos diploides pueden experimentar meiosis en condiciones adecuadas para producir núcleos haploides que son liberados en células llamadas esporas, debido a que se forma mediante meiosis. Cada espora tiene una combinación única de material genético. Las esporas germinan y se dividen por mitosis para hacer nuevos hongos haploides multicelulares. Ciclo de vida diploide dominante. Casi todos los animales tienen un ciclo de vida diploide dominante, en el que las únicas células haploides son los gametos. Al principio del desarrollo de un embrión animal, las células diploides especiales llamadas células germinales se producen en los gónadas, testículos y ovarios. Las células germinales pueden dividirse por mitosis para producir más células germinales, pero algunas de ellas se someten a meiosis y hacen gametos haploides. La fertilización implica la función de dos gametos, por lo general, de dos individuos diferentes, que restaura el estado diploide. Alternancia de las generaciones. El tercer tipo de ciclo de vida, alternancia de generaciones, es una mezcla de los extremos haploide dominante y diploide dominante. Este ciclo de vida se encuentra en algunas algas y en todas las plantas. Las especies con alternancia de generaciones tienen etapas multicelulares haploides y diploides. Las plantas multicelulares haploides o algas se llaman gametófitas porque hacen gametos mediante células especializadas. La meiosis no está directamente involucrada en la fabricación de los gametos. En este caso, porque el organismo ya es un haploide. La fertilización entre los gametos haploides forman un cigoto diploide. El cigoto experimentará muchas rondas de mitosis y dará lugar a una planta multicelular diploide llamada esporofito. Las células especializadas del esporofito experimentarán meiosis y producirán esporas haploides. Las esporas después se convertirán en los gametofitos multicelulares. Aunque todas las plantas de reproducción sexual pasan por una versión de la alternancia de generaciones, los tamaños relativos del esporofito y del gametofito y la relación entre ellos varía entre especies. En plantas tales como el musgo, el gametofito es una planta de vida libre, relativamente grande, mientras que el esporofito es pequeño y dependiente del gametofito. En otras plantas como los helechos, el gametofito y el esporofito son de vida libre. Sin embargo, el esporofito es mucho más grande y es lo que normalmente consideramos como helecho.
En las plantas con semilla, como las magnolias y las margaritas, el esporofito es mucho más grande que el gametofito. Lo que nosotros consideramos a las plantas es casi completamente tejido esporofito. El gametofito está formado por solo unas pocas células y en el caso del gametofito femenino está completamente contenido dentro del esporofito, dentro de una flor. Listo. Se denomina ciclo vital o ciclo biológico al círculo imaginario que traza un organismo. Desde las estructuras reproductivas con las que se inicia hasta el momento en que forma sus propias estructuras reproductivas, similares a las primeras. En la primera etapa de la reproducción sexual, meiosis, el número de cromosomas es reducido de un número diploide a uno haploide. Durante la fertilización, los gametos haploides se unen para formar un cigoto diploide y restablecer el número original de cromosomas. La reproducción sexual constituye el procedimiento reproductivo más habitual de los seres pluricelulares. Bueno, espero que nos hayan entendido. Es una pequeña explicación sobre reproducción sexual. Gracias por su atención. Esperando que nos hayan comprendido y pues gracias. Listo. Bueno, para concluir con el tema que estábamos explicando sobre reproducción sexual, vamos a dar unas pequeñas conclusiones. La producción sexual es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación de material genético de dos organismos que se denomina meiosis, que es un tipo especializado de división celular, el cual se produce en organismos eucariotas. Se denomina ciclo vital o ciclo biológico al círculo imaginario que traza un organismo